¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con un nuevo video. Empezamos. Hablemos de los derechos colectivos y su defensa. ¿Qué son los derechos colectivos? Antes de responder esta pregunta es importante comprender el contexto en que surgieron estos derechos. Después de la Segunda Guerra Mundial se dieron una serie de transformaciones en el mundo. Uno de los cambios políticos más significativos fue la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Con el objetivo de convertirse en un mecanismo de cooperación entre los países, evitar conflictos futuros y tratar intereses comunes como la seguridad, la paz y la salud, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Respecto a los cambios económicos, se comenzó a evidenciar que los recursos naturales del planeta estaban siendo sometidos a una explotación excesiva. En relación a los cambios sociales, se presentaban fenómenos en el desplazamiento de la población, producto de la guerra, y el otro vinculado a los procesos de descolonización que se llevaron en los países asiáticos y africanos que se independizaron de los imperios europeos e hicieron evidente que el imperialismo había dejado en ellos muchas formas de violación de los derechos humanos. Bajo ese contexto de transformaciones, el siglo XX comenzaban a proclamarse un conjunto de derechos de carácter colectivo, como respuesta a las necesidades grupales de la población de los diferentes países. Estos derechos implicaron establecer formas de cooperación y solidaridad entre las naciones y los distintos grupos que las integraban, para lograr un mejoramiento en la vida de todos los habitantes. Y los derechos colectivos también se les conoce como se conoce en literatura académica como los derechos de tercera generación, o los derechos solidarios, o los derechos de los pueblos. Aquí tenemos tipo de derechos colectivos. Los derechos colectivos pueden agruparse de la siguiente manera. Tenemos los derechos ambientales, que surgieron debido a la preocupación por los altos niveles de degradación de los recursos naturales, originado por el modelo de desarrollo industrial. El derecho a la autodeterminación de los pueblos surgió como respuesta a los procesos de descolonización y está relacionado con los derechos que tienen los países y pueblos para determinar de manera libre su condición política, social y económica. El desconocimiento de ese derecho tiene como consecuencias negativas como el racismo y la xenofobia, al no respetar la diversidad de colectivos humanos en el mundo. El derecho a la paz, que surgió como respuesta a la devastación dejada por las guerras mundiales. Este derecho no solamente significa ausencia de guerra, también está relacionado con promocionar temas de métodos de resolución de conflictos que permitan el diálogo, la cooperación y la solidaridad. Es importante señalar que los anteriores no son los únicos derechos colectivos, De hecho, no existe una lista unificada de ellos, que algunos se van actualizando dependiendo de la necesidad, el espacio o del momento. Por ejemplo, actualmente se comienza a hablar de derechos de protección de datos personales debido a los peligros y abusos que se dan en el mundo de la tecnología. Por tanto, es de esperar que con el tiempo surjan otros derechos colectivos. Bueno chicos, ciertas consideraciones acerca sobre los derechos colectivos y el nacimiento de estos derechos se dio gracias a una serie de luchas históricas que llevaron a que los estados incluyeran en sus constituciones la protección de los mismos, como resultado de la aparición de realidades en las cuales el interés afectado ya no era únicamente de carácter particular, sino compartido por un número amplio de individuos. La conciencia de la violación de algunos derechos no afecta solamente al individuo en particular, sino al conjunto de una sociedad, la cual ha sido motivada a movilizaciones, activismos y mecanismos en procura de su defensa. Las personas reclaman los derechos de orden colectivo para la satisfacción de las necesidades comunes. Por tanto, es importante considerar dos elementos a la hora de hablar de defensa de estos derechos. Primero, la prevalencia de las normas internacionales. Esto significa que todas las normas internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificadas por el Estado de Derecho a través de tratados o relevancia por encima de cualquier norma o orden interno de cada país. Por consiguiente, cualquier defensor de los derechos colectivos debe saber que si el Estado al que reclama ha ratificado estos derechos en tratados internacionales, este debe respetar esta normatividad por encima de la que rige en su país. El bloqueo constitucional, el mecanismo adoptado por la Constitución de 1991 que garantiza que las normas internacionales en las que se consagran los derechos de tercera generación puedan ser tenidas en cuenta en las leyes colombianas, a pesar de que estas no aparezcan de manera formal en la Carta Política. Por ejemplo, si el Congreso de la República desea poner una ley que beneficie únicamente a los hombres en materia laboral, debe tener presente que existe una Declaración de los Derechos de la Mujer en 1967 y una organización internacional de la OIT que promueve el trabajo digno tanto para hombres como para mujeres.
El surgimiento de los derechos colectivos ha planteado el interrogante si estos pueden coexistir con los derechos fundamentales. Al respecto de la legislación colombiana, la coexistencia de derechos colectivos y derechos fundamentales es posible. Por ejemplo, la educación es considerada un derecho fundamental, también un derecho colectivo. Bueno chicos, no sé más por el día de hoy, espero que estén muy bien, un fuerte abrazo, chao chao.